Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar de Global Suite Solutions. En primer lugar, presentarnos. Estamos mi compañero César Alonso, director de consultoría en Global Suite, y yo mismo, el director comercial para Iberia de Global Suite. Y el objetivo del webinar de hoy, sabéis que esto viene de una serie de webinars que venimos realizando todo el año y al que la verdad que estamos muy satisfechos porque hay una asistencia bastante alta en general en todas las sesiones. Y el de hoy viene a culminar una parte del proyecto y sobre todo lo que os queremos contar es desde nuestra experiencia. Seguro que alguno lo visteis en los anuncios de LinkedIn que pusimos el otro día, llevamos 12 años desde que salió el Esquema Nacional de Seguridad haciendo este tipo de proyectos. Desde la humildad, pues la verdad que nos hemos enfrentado a muchos proyectos de muchos tipos, de muchos tamaños, en muchos sectores y queríamos trasladaros, ya digo, con toda la humildad del mundo pero aportando la mayor experiencia posible, pues esos puntos que vemos que a veces hacen que los proyectos no avancen tanto o tan rápido como nos gustarían y daros esas claves, esas 5, 6, 7 claves con las que consideramos que estos proyectos pues, se pueden desbloquear o pueden, como decimos en el título, evitar el bloqueo cuando estamos en un proyecto de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Simplemente porque nos conozcáis, pues en Global Suite, bueno, somos una compañía dedicada al mundo de GRC desde hace 15 años, 16 años. Estamos en bastantes países, tenemos presencia importante, lógicamente, en lo que es España y Portugal. Tenemos sedes en Latinoamérica también y venimos haciendo bastantes proyectos desde el año 2012-2013 también en Latinoamérica y ahora estamos con un plan de expansión bastante ambicioso por EMEA y también, como veis en el gráfico, ¿no? Estamos en algunas zonas también de Norte de Europa, sur de África, etcétera. Como veis a la izquierda, y como nos gusta decir, predicamos con el ejemplo. Estamos certificados, lógicamente, en el Esquema Nacional de Seguridad. Estamos ahora con la transición al nuevo. Y bueno, y otra serie de certificaciones, 27001, continuidad, OWASP, que es un tema también bastante técnico que seguro que muchos conocéis. Y sobre todo por eso, por predicar con aquello que hacemos y en lo que creemos, que es la seguridad y el gobierno del riesgo y el compliance. Y por contaros las 4 principales líneas de actuación que tenemos, y ya le cedo la palabra a César, lo focalizamos sobre todo en 4 patas, ¿no? Como decía, la parte de consultoría y auditoría para hacer estos proyectos de adecuación, para apoyar a los partners, en muchos casos, en esos proyectos de adecuación también, para hacerlos de manera colaborativa y conjunta. Tenemos la parte del software, que es uno de los pilares fundamentales. Global Suite es una herramienta, como muchos conocéis, que se ocupa y que ayuda a implantar y a mantener el Esquema Nacional de Seguridad, sus planes de adecuación, los análisis de riesgos, la gestión de los controles, todo lo que es el sistema de gestión alrededor del propio esquema, indicadores, auditorías. Pues al final consideramos que la parte de software pues también es un punto importante para evitar esos bloqueos en los proyectos del Esquema Nacional de Seguridad. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos servicios avanzados, que sería la propia implantación de la herramienta en una organización que ya tiene el Esquema Nacional de Seguridad y que lo que quiere es automatizarlo o mejorarlo de alguna manera. Pues en esos servicios avanzados incluimos esos servicios de configuración, parametrización, cargas de datos, coger un Excel y llevarlo a Global Suite parametrizado, o si los análisis de riesgos, los inventarios de activos, los controles los tenemos en otra herramienta, también hay esa capacidad de conexión y de importación de datos. Y luego tenemos la última parte, y ya con esto termino, que es el soporte y el acompañamiento que hacemos en todos los proyectos, ¿no? Cuando acaban los proyectos, nos gusta siempre estar ahí, nos gusta dar apoyo, nos gusta acompañaros una vez que el proyecto acaba para que podamos seguir participando con vosotros en la ejecución posterior de todas las acciones que el Esquema Nacional de Seguridad propone. Y como ponemos ahí, ¿no? Esto lo hacemos porque creemos en una relación a largo plazo con los clientes, no algo puntual de un proyecto y ya está. Entonces, en estos 4 minutos os quería contar esta parte. Ahora le cedo el turno de palabra a César, como digo, director de consultoría de Global Suite, muchísima experiencia, así es que
os contaré estas claves. Solo 2 apuntes más. Uno, vamos a hacer un sondeo con 2 preguntas, una al principio y otra al final, en las que esperamos que participéis, porque son preguntas que nos van a dar también mucha información sobre la marcha en directo para poder acomodar el discurso en función del resultado de la pregunta. Y luego, además, en el panel de GoToWebinar, en la parte derecha, tenéis la posibilidad de ir haciendo preguntas durante el propio webinar. Y luego, al final, las responderemos todas. O si hay muchísimas, como siempre decimos, nos comprometemos a responder en la sesión las máximas posibles y las que no dé tiempo, os las responderemos por mail. Pero aprovecharos de nosotros, sobre todo de César, que no todos los días podemos contar con él para hacer un webinar y concentrar tanta experiencia, tanto proyecto en 40 o 45 minutos. Así es que yo, sin más, te cedo la palabra, César. Muy bien, gracias, Alex. Bueno, pues la idea del webinar de hoy, en base a nuestra experiencia, como decía Alejandro, llevamos ya mucho tiempo haciendo proyectos en muchos tipos de organizaciones diferentes, de distintos sectores, ámbitos, público, privado, tamaños y negocio. Y bueno, pues nos encontramos a la hora de adecuar una organización al esquema nacional de seguridad, pues problemas que se suelen repetir, se suelen dar con más frecuencia unos que otros. Evidentemente, cada proyecto es completamente diferente, tiene sus, vamos a decir, sus incidencias en un sitio o en otro. Eso, como siempre me gusta decir, son únicos realmente. Pero bueno, hemos querido traer hoy principales cuestiones que pide, que requiere el NS y que normalmente, si la empresa no lo tenía visto, puede ser un bloqueo, puede ser un problema, dilatar el proyecto de implantación y retrasar incluso si se tenía planificado la consecución de la certificación. Bueno, empezamos. Al final el NS, como sabéis, tenemos una nueva versión desde mayo. Ya tenía más de 10 años la versión original y este año en mayo hemos tenido una nueva versión de actualización necesaria. La verdad es que toda normativa de seguridad debe actualizarse con cierta frecuencia para estar al día. La seguridad es algo que bastante vivo, como sabéis, y que debería de incluso actualizarse con un poco más frecuencia. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil ni mucho menos actualizar este tipo de normas o regulaciones. ¿Qué es lo que pretende el NS principalmente y por qué es una buena idea? Como sabéis, originalmente siempre ha estado pensado para la administración pública por aportar que la administración pública aporte a sus usuarios, en este caso ciudadanos o empresas o resto de la administración, bueno, pues una imagen de preocupación de la seguridad, pero no solo preocupados, sino que nos hemos ocupado también de gestionarla adecuadamente dentro de todos los sistemas que utilizan los ciudadanos, los usuarios de los servicios que presta la administración. ¿Cómo hacemos esto? Pues unificando criterios, que todo el mundo tenga un estándar de referencia común para seguirlo, aplicándolo, por supuesto, a sus circunstancias, sus servicios y sus recursos, pero con el mismo, el mismo conjunto de requisitos para todos. Y, por supuesto, cuando nos va a servir cuando es necesaria la integración de sistemas entre distintas organizaciones, para no penalizar, digamos que si hay una de las dos partes que no se ha preocupado por la seguridad, que no penalice a la que sí se ha preocupado, que todos tengamos un mínimo referente que cumplimos y así las interacciones entre organizaciones diferentes pues tengan la seguridad mínima garantizada, ¿no? Muy bien, vamos a como decíamos, vamos a hacer, os vamos a pedir la
que contestéis a la primera pregunta. La voy a lanzar, os aparecerá en la pantalla. Así que, por favor, responder en un momento que es muy sencillito. Y ahora os muestro el resultado y lo comentamos. Vale, la pregunta ya se ve, ¿vale, César? No sé Vale. si tú la ves. Sí, están votando. Muy bien. Pues vamos a mostrar el resultado. Si os parece, cerramos ya. Y ahora. Ahora. Muy bien. Vale, la comento si quieres. Vale. Bueno, la pregunta era, ¿está tu organización certificada actualmente en el NS? Tenemos un 48% que sí, es un porcentaje importante, o sea, la mitad de los que estáis La aquí mitad. hoy estáis certificados. Muy bien, muy bien. O sea, la verdad que entonces ya vamos a tener que elevar un poco más el discurso entonces. Un 24% no y un 27% está en proceso. Es decir, un 75%, 75%, aquí algún decimal le está fallando a GoToWebinar, está o certificada o en proceso de certificación, con lo cual, fenomenal, porque de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de cómo evitar esos puntos de bloqueo, porque los que estáis certificados vais a tener que hacer la adecuación al nuevo y los que estáis en proceso de certificación entendemos que estáis ahora mismo en mitad del proceso. Y los que no, pues oye, también nos viene muy bien porque así vais a ver posibles problemas que os vais a poder, que a lo mejor os encontráis en vuestros proyectos. Pero vamos, la cifra es alta, ¿eh? Un 75% esté certificado o en proceso de certificación, cifra muy Sí, alta. muy bien. Enhorabuena a los premiados. Muy bien. Vale. Voy a seguir. Ahí está. Muy bien. Bueno, desde esta nueva versión que tenemos en mayo de este año, adicionalmente a que el esquema nacional era y sigue siendo, por supuesto, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, ahora ya en esta nueva versión aparece como requisito para todas las empresas, todos los proveedores que colaboran con la administración pública en la prestación de servicios que realizan luego a los ciudadanos. Esto antes no estaba en las versiones anteriores y es nuevo de este año, lo que obliga de alguna forma a todos los proveedores que trabajamos con la administración pública a preocuparnos por cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Y la forma de demostrar cumplimiento pues es yendo a la certificación, contratando una empresa certificadora para que realice la auditoría correspondiente y nos otorgue el certificado para poder demostrar así y evidenciar que cumplimos y poder así optar a trabajar con la administración pública. Las organizaciones, las administraciones públicas, el nivel de cumplimiento sabemos que es variable, la obligación de certificarse no está, no existe. Sí que hay algunas que se certifican, otras que cumplen perfectamente y no requieren certificación porque no es necesario, aunque cumplen perfectamente con el Esquema Nacional de Seguridad. Y evidentemente estás dando una imagen al exterior con el certificado, si lo consigues, de tu preocupación por la seguridad y que además pues un tercero independiente ha venido a auditarte y ha decidido que tu sistema cumple con el esquema y es, por lo tanto, susceptible de tener la certificación. Bueno, antes de entrar en las situaciones problemáticas, sabéis que tenemos 3 niveles de categorización en el esquema nacional, bajo, medio y alto, según la valoración en las dimensiones de seguridad que nosotros otorguemos a nuestros servicios y a la información que utilizamos para prestar estos servicios, ¿no? Los servicios que tenemos dentro del alcance de la certificación, que no tiene por qué ser todo
toda la actividad que realiza la organización. Dentro de estos niveles, pues cada uno tiene una serie de controles a realizar. Evidentemente el nivel bajo es el mínimo, el nivel medio siempre es acumulativo, hay que cumplir con los niveles con los controles de nivel bajo. Y bueno, pues nos da un nivel de protección el medio con un nivel de madurez bastante aceptable y exigente. Y el nivel alto, bueno, pues es para los servicios y la información más sensible, más crítica que se puede tener. Y evidentemente el nivel de protección que nos pide, el nivel de los controles, pues es muy exigente, ya que hemos calificado nuestros servicios y nuestra información con un nivel de criticidad máximo. Los controles están organizados en 3 bloques. Primer bloque organizativo de gestión puro y duro, el operacional con medidas de control de carácter técnico, también hay de gestión. Y luego el último bloque de protección a todos aquellos digamos, elementos o activos que utilizamos en la prestación de los servicios, en la realización de los servicios, instalaciones, personal, comunicaciones, por supuesto aplicaciones, equipos, y la propia información y los propios servicios, ¿no? El tener controles para todos estos activos que son necesarios para la prestación de los servicios. Bueno, como decía al principio, hemos identificado algunos problemas que nos hemos encontrado de forma real en proyectos que hemos realizado y que pues han supuesto para la organización correspondiente, bueno, pues un cambio importante porque no cumplían, por supuesto, y tampoco lo tenían previsto. Y bueno, pues les supuso de alguna forma plantear las cosas de otra forma o iniciar proyectos paralelos al de la propia implementación y adecuación a la ley, que no tenían previstos y que puede ser, bueno, pues si tenemos unos hitos, unos plazos planificados, pues puede ser un problema para su cumplimiento. Evidentemente que nos salgan este tipo de proyectos paralelos, que es algo que no es difícil que ocurra. Al final el esquema nacional nos pide en sus requisitos que cumplamos, que implementemos controles de seguridad con precisión, de una forma muy concreta, que si no la tenemos, pues no cumplimos. Tendremos, si luego vamos a la certificación, no conformidades, salvedades en la certificación y podrían ser causa de no conseguirla. Y no es raro que salga algún proyecto paralelo de implantación de alguna medida de seguridad tecnológica normalmente que no teníamos, que nos pide el NS, que tenemos que cumplirla por el nivel que tenemos, porque si no lo hacemos, pues no podremos optar a la certificación. Entonces, bueno, por ejemplo, el primero es la segregación de roles. Bueno, segregación de roles tenemos desde el principio del esquema. La política nos pide algo que no en todos los sitios ocurre, que es que el responsable de seguridad sea independiente del responsable del área de IT o de sistemas, que tampoco es común absolutamente en todos los sitios, cada vez más, pero en muchas organizaciones es la misma persona. Y estos roles deben de estar segregados. Pero bueno, dando por hecho que seguridad y sistemas están separados, el control de segregación de roles que nos pide el esquema nos dice, bueno, lo que pretende fundamentalmente es que una persona no tenga todo el ciclo de actividad sobre algún determinado control para que bueno, pues lo piense, lo cambie, lo monitorice y lo haga todo la misma persona, y entonces, bueno, pues puede haber susceptibilidad no solo de errores, sino de que pueda aposta hacer algo mal y podamos tener un problema. ¿Cuáles son los roles que nos pide el esquema separar? Pues la parte de desarrollo de software y operación del mismo es una segregación habitual
pero no siempre, sobre todo cuando no es importante el desarrollo dentro de la organización, que a lo mejor no es, o incluso está subcontratado, pero no es un equipo muy grande, es un equipo pequeño porque las herramientas que tenemos en desarrollo pues no son la gran mayoría de las que utilizamos. El que este equipo sea pequeño y nos cueste más esta segregación, o que lo tengamos externalizado, sean también personas concretas del proveedor que tengamos y tampoco lo tengamos segregado, aunque sea con un proveedor, ¿no? Que al final la misma persona pues accede igual a desarrollo y operación, ¿no? Esto es la misma idea con, no solo con software, sino con los sistemas. La configuración y el mantenimiento, monitorización de los sistemas, que también esté segregado. Es exactamente la misma idea. Y el último normalmente está bastante más arraigado que la auditoría sean roles, personas diferentes a la gestión de los procesos o de los procedimientos, protocolos, controles que se auditan, ¿no? Normalmente esta separación sí que está bastante arraigada y no suele haber dificultades. Pero sobre todo la de desarrollo es algo que sí que nos encontramos y puede llegar a tener la necesidad de contratar a alguien o incorporar a alguien al área para poder hacer esta segregación. Otro control que puede ser muy conflictivo, sobre todo si hemos hecho alguna compra reciente de equipos y no cumplen, es los componentes certificados. El esquema nos pide que para los sistemas de seguridad utilicemos los que tienen su catálogo de productos y servicios certificados. La verdad es que el catálogo cada vez es más extenso, se van incorporando nuevos fabricantes, nuevas compañías con sus productos. Esto no era como hace unos años, que había bastantes pocos y la cosa era bastante problemática, pero sigue siéndolo. Sobre todo si tenemos igual equipos ya con cierta antigüedad, es más fácil que no estén en el catálogo de productos certificados. Tenemos, por supuesto, que hacer la revisión, todos los elementos de seguridad que utilizamos, ver cuáles están en el catálogo y cuáles no. Y para aquellos que no estén, tenemos que ver cómo hacemos, si igual si teníamos previsto su sustitución. Entonces, bien, si había presupuesto disponible, pues por supuesto la compra que hagamos, utilicemos el catálogo para no salirnos y que cumplamos con este control. Pero si no teníamos previsto, pues hay que ir, que hablaremos luego al final, de medidas compensatorias para ver cómo podemos conseguir que nuestros sistemas fuera de catálogo cumplan y no tengamos un problema para conseguir la certificación. Vale, otro problema es el control que se llama vigilancia. Al final, lo que nos pide aquí, y estoy hablando, no lo he dicho, todos los que estamos viendo son controles que son exigidos en el nivel medio de categorización del esquema. Lo que nos pide aquí es implantar un sistema que recopile primero y correle después eventos de acceso y actividad de los sistemas que utilizamos en los servicios. Lo que normalmente todo el mundo llama un SIEM, que al final es un sistema que, bueno, pues recopilando logs, eventos de diferentes sistemas que utilizamos, pues nos proporciona alertas de comportamientos anómalos que debemos de analizar. No es algo que tenga todo el mundo implementado, ni mucho menos. Y es un proyecto que tampoco se hace de forma, digamos, en un plazo corto.
es complejo. Por supuesto que hay muchas empresas especialistas y expertas en implantación, incluso de alguna forma tenerlo externalizado sin tenerlo on-premise en nuestros CPDs, pero si no se tiene y no se tenía previsto, bueno, pues hay que contar que esto se tarda un plazo de unos meses en tenerlo y sobre todo, si vamos a ir a un proyecto nuevo, elegir bien el alcance que vamos a tener este proyecto dentro del alcance que tenemos de los servicios que hemos previsto dentro del esquema nacional, ver qué sistemas concretos debemos de incorporar en el SIEM, cuáles deben de enviar los eventos al SIEM. Aquí siempre recomendamos, oye, empieza por, o sea, no quieras abarcar o considerar todo desde el primer inicio, sería lo ideal, pero son proyectos complejos y que igual quien mucho abarca, poco aprieta. Es mejor ir incorporando poco a poco y tenerlo bien definido y que funcione y que sea útil. Y ya una vez que se tiene montado, incorporar más sistemas, que es más fácil que hacerlos todos desde el principio y hasta que no estén todos no considerarlo como un proyecto finalizado y montado, porque aquí estás ajustando reglas pues continuamente, luego en su mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema bastante habitual que nos encontramos cuando llegamos a una organización para adecuar al esquema y ni lo tenían ni lo tienen ni lo tenían previsto. Hay que buscar proveedor, hay que planificar bien, hay que ver bien el alcance y luego dejarlo funcionando y mantenerlo, sobre todo mantenerlo, que no es solo implantarlo, casi más difícil mantenerlo. Vale. Otra cuestión es el doble factor de autenticación que nos pide también el esquema nuevo en el nivel medio tanto para usuarios externos como internos, cuando los internos se conectan fuera de las instalaciones de la organización, cuando están en casa, que ahora, bueno, pues como sabemos es bastante habitual en casi todas las organizaciones que haya algún día de teletrabajo, trabajo a distancia, como lo queráis denominar. Y bueno, pues tenemos que tener doble factor. No es algo que sea tecnológicamente muy complicado, pero dependiendo del tamaño y de la cultura de la organización, este doble factor puede ser un problema porque si optamos por una solución que pues habitualmente o lo más extendido es a través del móvil o con un mensaje o con una aplicación que tenemos en el móvil para autenticarnos. Pero claro, no todos los empleados habitualmente tienen móvil corporativo. Y el problema igual no es tanto la tecnología, que es relativamente, vamos a decir, sencillo, sino qué haces con todos los empleados que no tienen móvil corporativo y tu tecnología requiere de móvil para poder tener el doble factor. Evidentemente los puedes obligar a que no hagan teletrabajo, pero es otra batalla. Recursos humanos, no nos toca hoy, pero no tiene por qué ser fácil. Y tampoco puedes obligar a que utilicen su móvil personal, ¿no? Se podría dar la opción. Pero bueno, pues es un conflicto que nos hemos encontrado en algún sitio. En este caso no es tecnológico, pero bueno, pues igual se ha llegado a optar en uno de los sitios por eliminar el teletrabajo y no fue una cuestión sencilla, ni mucho menos culturalmente de la organización, ¿vale? Porque había mucha gente que no tenía teléfono corporativo y no lo iban a dar porque era bastante dinero y además no es necesario solo para esto y no podían, no todo el mundo iba a dar su consentimiento, ni mucho menos,
a utilizar su dispositivo personal. Entonces, bueno, la otra opción era cambiar la tecnología para que fuese de otra forma, con un correo o con un token, pero también por hacerlo más simple se optó por esto y al final, bueno, pues en este ejemplo, que en otros se ha resuelto de otra forma, ¿eh? Entonces se llegó a anular el teletrabajo, que no es algo que ahora mismo la gente que ya lo tiene lo aprecia bastante, y quitarlo para todos y ningún día, o sea, no es que lo reduzca, es que lo elimino. Pues puede ser un problema para la empresa, ¿vale? Y además que no resolvemos nosotros, que tenemos que implicar pues, normalmente al Departamento de Recursos Humanos y puede ser, bueno, algo no esperado que puede bloquear también el proyecto de mi adecuación global de la organización al esquema nacional. Bueno, tenemos... Uy, se me ha quitado la presentación. Vale. Tenemos otro control que es la política de obligaciones cuando los usuarios se conectan a los sistemas. Nos pide el control informarle de sus derechos y obligaciones justo después de tener acceso. Igual que también nos piden informar de la última fecha y hora de acceso del usuario al sistema. Por supuesto, este control depende completamente de la arquitectura que tengas, cómo se tenga montado el acceso de los usuarios. Si todos pasan por un dominio, pues es más fácil, pero el problema viene precisamente cuando esto no ocurre. Que bueno, puede ser, no es raro, también depende de la organización y también depende de lo que se dedique, que haya un grupo de personas por la actividad que realizan que no estén en dominio. Entonces, no es tan fácil esto, ¿vale? Y a lo mejor el incorporar o cambiar también la configuración de gente que no estaba en dominio y ahora sí tiene que pasar por ciertos requisitos que antes que eran incompatibles con la actividad y por eso no se tenía, bueno, pues puede hacer también cambiar la forma de trabajar de un determinado grupo de personas y también puede ser un choque ahí organizativo, incluso del desarrollo del propio servicio, que puede ser un problema, ¿vale? Lo hemos visto, por eso lo traemos, porque lo hemos visto en algún sitio que, bueno, pues fue un problema porque hubo que cambiar la forma de trabajar de un grupo de personas importante en la organización. Entonces, bueno, costó y de hecho supuso un retraso en el plazo previsto y no siempre es sencillo. Vale. Y la última cuestión es la única que traemos de nivel alto. Dentro del nivel alto, la mayoría de los controles que tenemos son bastante exigentes. Pero el que más problemas vemos, sobre todo porque puede requerir una inversión económica, más que un problema tecnológico, pero puede ser una inversión considerable, importante. Es la de los medios alternativos. A nivel o dentro de continuidad de los servicios, pues en el nivel alto nos piden que tengamos medios alternativos para los elementos que utilizamos en la prestación de los servicios. No solo tecnológicos, que es más común o más habitual que las organizaciones lo tengan previsto, pensado, trabajado e incluso hasta aprobado. Su plan de continuidad con medios alternativos de pues, un CPD alternativo con una serie de hardware y software preparados por si el principal tiene un problema. Pero
no ocurre tanto con servicios contratados a terceros, el tener alternativos, con instalaciones, si no tenemos, o sea, si solo tenemos un CPD, con personal, más de una persona que sepa hacer determinadas cosas. Y bueno, el equipamiento, los sistemas y las comunicaciones es lo que habitualmente suele estar más redundado. Ya lo tienen más previsto. Pero sobre todo los proveedores, las personas y para ciertas organizaciones, las instalaciones, pues puede ser un problema. También, como todo, hay que ver uno a uno los servicios contratados a proveedores que debemos de tener redundados, igual que las instalaciones, igual que el personal. Esto no es duplicar todo por sistema, ni mucho menos. Pero tampoco el no, ninguno, porque no me hace falta. O sea, hay un término medio ahí de equilibrio que hay que analizar en cada caso para que luego cuando presentemos el sistema al auditor, justificar bien por qué este sí le tenemos redundado y este hemos decidido que no hace falta. Bueno, el esquema nos da o nos plantea como posible, digamos, solución para cualquiera de estos problemas que hemos descrito o cualquier otro que se nos pueda presentar, lo que se llaman medidas compensatorias. ¿Qué nos pide aquí? Bueno, pues que si por una causa concreta no podemos tener un control tal cual nos pide el esquema, podemos tener implantadas funcionando medidas compensatorias a este control y esto ser válido, ¿vale? El propio CCN emitió una guía. Esta tabla que tenemos aquí en la presentación es esa guía. Entonces, para estos controles, que por el motivo que sea no podemos implantarlo, pues debemos de elaborar este documento con estos campos que tenemos aquí, ahora los vemos, con las medidas compensatorias que hemos conseguido, ¿vale? Entonces, primero, por supuesto, ¿qué control es? ¿Cuál es la justificación por el que no podemos cumplirlo? O sea, ¿qué nos impide cumplirlo? ¿Cuál es el objetivo de la medida compensatoria? ¿Vale? Objetivo a alto nivel. ¿Qué riesgo puede tener esta medida compensatoria que hayamos identificado? Tenemos que definirla, por supuesto, de forma lo más extensa posible. Aquí normalmente se hace referencia a un documento procedimiento donde describa cómo se ha implantado y cómo se gestiona la medida de control compensatoria correspondiente y cómo vamos a asegurarnos que esta medida compensatoria, digamos que es adecuada para sustituir a la medida que requería el esquema y que no estamos haciendo, ¿vale? ¿De qué forma lo sustituye al fin y al cabo? Y que podemos validarlo de forma objetiva. Entonces, esto es posible, está abierto. De hecho, el ejemplo que tenemos aquí es el que viene, uno de los dos que viene en la guía del CCN. Lo que no podemos es, primero, abusar mucho de esto, porque el auditor nos va a mirar mal desde el principio y no va a ser bueno. Y, por supuesto, tiene que estar muy bien justificado el por qué no lo podemos cumplir, ¿vale? No es raro que se utilice esto, ¿vale? En las implantaciones, en alguna de las medidas que hemos visto,
Aquí hay otro ejemplo, este ejemplo es de la firma electrónica. El otro ejemplo precisamente que viene, creo recordar que es el de la segregación de personas. Sí, sí, Eh, es el de la segregación, ¿verdad? Y creo sí, recordar que lo que nos pide, o sea, lo que propone en el ejemplo de la guía es, bueno, yo no tengo, solo tengo en mi organización una persona que es la que desarrolla. Y esa pues también mantiene el sistema que desarrolla. Pero es que es uno, no hay más. Entonces contratar a otro para que haga parte del trabajo que uno puede hacer perfectamente, pues no es, digamos, eficaz. Entonces, la medida que propone es registrar toda actividad de esta persona, pero no solo en el entorno de producción, que nos lo pide ya en otro control, sino también en los entornos que podamos tener de pruebas y, por supuesto, de desarrollo, para que tengamos trazabilidad de toda actividad de esta persona en todos los sitios donde trabaja. Pues es una medida compensatoria que propone la guía, pero que aquí, pues, según el caso concreto, el control específico que sea, pues tenemos que, vamos, pensamos medidas compensatorias que sí podamos cumplir, que justifiquemos que puedan servir y que el auditor lo vea bien, lo vea adecuado. Pues, por ejemplo, no es raro utilizar esto en el control de los componentes certificados. Si tengo 50 switches en mi organización, porque tengo oficinas repartidas por toda la geografía, son antiguos, no los voy a cambiar, porque además cambiarlos pues es una pasta. Pues vamos a ver cómo podemos hacer una medida compensatoria para ver que estos switches tienen unas medidas de seguridad adecuadas y aunque no estén dentro del catálogo, pues nos los puedan dar por válidos. Entonces, bueno, pues, a ver, no voy a decir que para todos los controles puede haber medidas compensatorias, pero normalmente pensando, sí. Como he dicho al principio, no debemos abusar de las medidas compensatorias. Evidentemente, el esquema está para cumplirlo. Muy bien. Vale. Antes de esta presentación, os voy a compartir una nueva pregunta. Así que, por favor, os voy a pedir que, ahí ya lo habéis de estar viendo, sí, ya se ve. contestéis para ver los que ya estáis certificados, pues contestar con la idea de hacer la migración, ¿vale? Que ahora hablaremos de la migración. Vale. Esperamos un poquito más. Muy bien, pues vamos a mostrar, cerramos y mostramos el resultado. Vale, ahí Ya. lo tenéis. Sí, ya se ve aquí. Bueno, Bueno, en este caso hay mayoría aplastante aplastante. mayoría. Aplastante mayoría. A ver, sí, la pregunta era de cuándo tenéis previsto adecuaros al nuevo esquema nacional de seguridad. Bueno, partiendo de la base de que estamos a 6 de octubre, ¿no? Pues tiene lógica que el 88% lo hagáis durante 2023, ¿no? Tiene bastante lógica. Aquí hay algún matiz que ahora comentaremos en la siguiente Sí, página, con el tema de plazos, ¿no? Ahora lo comentaremos entre César y yo. Pero bueno, por daros el resultado, ¿no? 88% en 2023 y luego había en los próximos 3 meses y antes de final de año, que más o menos se podría considerar que es el mismo tampoco plazo. suma. Sí, hay 6 días de Ah, diferencia. bueno, sí, ahí sí, ahora sí. Ahora Luego, sí suma. luego nos explicáis esos 6 días. Entonces hay un 12% que sí que, por lo que vemos, lo vais a hacer en lo que queda de año. Bueno, pues ahí también ya sabéis que el plazo es exigente, que ahí todavía no hay nadie que sepamos certificado
en el nuevo esquema nacional de seguridad, aunque es algo inminente, va a ser pronto. Y bueno, si pasamos, César, a la siguiente página, contamos un poquito Sí, tema plazos. voy. Sí. Sí, aquí, bueno, hemos puesto desde el principio que, por poner un inicio, es cuando se salió la nueva versión del esquema en mayo. Hoy es 3 de octubre el webinar. ¿Qué objetivo 2023 futuro os proponemos? Bueno, lo primero que llamamos Reunion Gap para que nos contéis, aprender, conocer cuál es vuestra situación. ¿Estáis ya certificados y tenéis que migrar al nuevo esquema, a la nueva versión? ¿Estáis en proceso pero tenéis os habéis atascado de alguna forma? Hay cosas que no sabéis cómo interpretar, si lo que tenéis es correcto o no, y os podemos ayudar. O no habéis empezado y, bueno, pues necesitáis que colaboremos con vosotros en la adecuación de la organización a los requisitos del sistema. Aquí solo un apunte, César, perdona que te interrumpa, sobre esta reunión GAP que acaba de explicar César. Os preguntaremos al final, cuando el webinar acabe, para quien quiera que tengamos esa reunión con ellos, pues que lo marque y os contactaremos para hacer una reunión de media hora, 45 minutos, para que nos contéis lo que acaba de decir César, ¿no? Oye, estado de situación o punto de bloqueo, o tengo estas dudas y no sé por dónde tirar, pues eso lo preguntaremos cuando acabe el webinar en una serie de preguntas que os van a quedar y el que quiera, pues, oye, que nos lo marque y nos ponemos en contacto con él. Eso es. Evidentemente, si seguimos, suele dar lugar a un proyecto donde, a través de una planificación, de un roadmap, pues hacemos un proyecto a medida para vosotros con el objetivo de estar adecuados al, al esquema dentro del alcance, los servicios que se identifiquen y que se definan, y con la categorización también que se establezca en función de la valoración que se obtenga, claro. Y una vez que el sistema, digamos que la organización cumple y está con el esquema, pues está preparada para ir a certificación, si es que lo considera necesario o si es que lo necesita. También os podemos ayudar en la auditoría de certificación, ayudaros dentro del punto de vista de que estaremos con vosotros en las reuniones con los auditores de certificación para ayudaros a responder cualquier cosa eh, daros soporte, facilitaros cualquier información, digamos, para responder a todo lo que pida el auditor. El punto que decía antes Alejandro de la migración. Bueno, los que estáis certificados sabéis que hay un plazo, lo pone en el Real Decreto, de 2 años para adecuarse, ¿no? Si ya estábamos adecuados certificados a la versión anterior. Claro, las renovaciones de la certificación son cada 2 años. Entonces, si estábamos en los años pares, o sea, nos certificábamos en los años pares. Este año hemos tenido que pasar la certificación con el esquema, digamos, el antiguo, y en el 24 la pasaremos con el nuevo. En principio no hay problema, aunque ahora hablaremos de fechas. Sí. El problema es diferente para los que están certificados, o sea, se certifican en los años impares. Se certificaron en el 21, tuvieron la auditoría de certificación, la primera o no, o ya posterior, y toca en el 23. Claro, en el 23 todavía no ha hecho 2 años, entonces tú podrías decir, vale, pues no voy a migrar todavía porque no, por lo que sea, no me interesa. Todavía me certifico en el antiguo. Es posible, pero en el 24 se termina el plazo para migrar. Y lo que ocurre es que queda invalidado el certificado que tú tengas de la antigua versión. Por lo tanto, en el 24
digamos que tienes que volver a certificar. Por lo que nuestra recomendación encarecida, vamos, es que migréis ya. El 23, si os toca certificar, migréis, ¿vale? Sí, Y sobre los todo el que os problema tocan, se agrava si la certificación del 23 es, por ejemplo, a partir del segundo semestre, porque entonces vais a tener dos auditorías muy seguidas, muy sí, seguidas. en 6 meses prácticamente, porque es lo que iba a decir. Los que vais en año par, los 2 años son en mayo. Entonces, en el 24, adelantar, o sea, tiene que ser para no estar sin certificado, hacerlo hasta mayo, en los primeros meses del año, esa certificación, porque si me toca ahora, imagínate en octubre, que tendría ahí un gap de meses que no me valdría la certificación antigua, ¿vale? O sea que los que estáis en el 24, adelantar la certificación que bueno, eso es poneros de acuerdo con la empresa certificadora con la que trabajáis para planificarlo con tiempo y bien. Sí, Pero me han el avisado de problema que es mayor para, como decimos, en los que van año impar, ¿vale? Por supuesto, los que se van a adecuar ahora desde el principio, pues no hay ningún problema porque vas directamente con el nuevo y listo. No, este problema de migrar no se tiene, o sea que no hay problema, ¿vale? sí, lo que quería comentar es que ya nos han dicho varias certificadoras a través de clientes nuestros que esa previsión de adelantar hacer la auditoría de certificación antes de mayo del 24, que lo hagáis con mucha antelación. No voy a decir que lo hagáis ya, que queda todavía más de año y medio, pero que lo hagáis, que se haga con mucha antelación porque no va a haber capacidad por parte de las certificadoras. Los No va a auditores son finitos y tienen el tiempo que tienen y claro, lo que se hace de mayo a diciembre, adelantarlo de enero a mayo, Es pues imposible. no van a poder. O sea, está claro que no van a poder. Entiendo que será aquí el primero que llegue, pues se asegura la fecha. Eso es. Entonces, incluso si lo adelantáis al 23, aunque hayáis tenido la certificación, pues ahora a lo mejor antes del verano, en junio, pues hacer la migración en el último trimestre o semestre del 23 es una buena idea para no entrar en el mogollón de los primeros meses del 24, Eso es. que yo creo que va a ser para las certificadoras un problema. Va a ser Va a haber importante. trabajo de auditor ahí para todos, si alguien quiere. Muy Sí, bien. bueno. Y luego hay dos puntos más, que lo que hemos puesto ahí al final, de selección de proveedores y selección de productos. Ese es un tema que nos habéis pedido ya muchos y es básicamente, por resumirlo, es que cuando los proyectos de adecuación o de implantación al NS terminan, que sigamos con vosotros un tiempo, unos meses, el plazo que queramos, que queráis, para ayudaros pues, a todo esto que hemos estado comentando de tengo que seleccionar un producto que esté en el catálogo, tengo que implantar una serie de medidas de seguridad, pues que os echemos una mano a la hora de seleccionar ese tipo de proveedores o ese tipo de soluciones, ¿no? Y que no sea un trabajo que tengáis que hacer vosotros desde cero, cuando nosotros, por ejemplo, pues es algo que tenemos muy en el día a día. O sea, nosotros no somos ni distribuidores de ese tipo de soluciones ni nada, pero por la experiencia en los proyectos conocemos lo que funciona, lo que puede ser adecuado, lo que os puede valer para cumplir. Entonces, esos dos puntos finales de selección de proveedores y de productos se refiere a eso, que una vez que terminamos el proyecto, os acompañamos un tiempo para ayudaros a elegir o a trazar mejor la estrategia de qué productos y qué servicios tenéis que poner en marcha de cara a adecuaros al NS. Muy bien. Pues, si te Vale, parece, Alejandro, vamos a sí, ver. si quieres te las voy, no sé si tú ves la pantalla, pero yo lo tengo aquí. Sí, la estoy abriendo. Si lo tienes fácil, sí, Sí, léelo. lo tengo fácil, lo tengo muy fácil. Entonces, si quieres te las voy, vamos, nos las podemos repartir en función del tipo de Vale, pregunta sí, que sí. sea Lo que sea, y léelo y lo vemos. yo te la leo y lo vamos viendo. Ahí, a ver si nos da tiempo a contestar todas, que hay unas cuantas. Y dice, vamos, lo primero, la primera, buenos días. Una pregunta sobre los niveles.
Cuando se tienen datos de minusvalía de personas, ¿qué nivel aplica? Gracias. Bueno, pregunta habitual sobre los niveles. Bien. Hay una guía del CCN que nos explica los criterios de valoración. La 803, sí. Es bastante detallada, pero como cualquier guía, como es para cualquier tipo de organización, servicio, información, pues es general, claro, hay que llevarla a nuestro terreno. Cuando tenemos datos personales sensibles de minusvalía o bueno, pues otro tipo de datos de salud en general, claro, hay que ver el nivel según la dimensión de seguridad, pero normalmente en confidencialidad suele ser alto. Debería ser alto. No quiere decir que obligatoriamente sea alto, ¿vale? Como igual que hablábamos antes de las medidas compensatorias, si por lo que sea no podemos o no tenemos recursos para ir a alto y necesitamos la certificación sí o sí, tendríamos que ver forma de justificar que esto fuese medio. Yo lo veo complicado, pero lo he visto. O sea, he visto, de hecho, como sabéis, el registro de empresas certificadas está publicado por la web del CCN y se puede consultar y se puede ver el certificado y puedes ver servicios certificados en nivel medio que por el servicio que es, dices, hombre, debe de tratar datos personales sensibles, pero está en nivel medio. Es decir, ha justificado adecuadamente esa organización al auditor que el nivel debe ser medio o igual ha hecho alguna excepción que también se puede permitir para un grupo muy concreto, reducido de datos dentro de todo el servicio que preste, ¿vale? Entonces, bueno, lo normal es que sea alto. Eso Ahí debería ser lo normal, pero depende qué se haga con ellos, cómo se haga y el tratamiento que se haga con esos datos, ¿vale? Ahí la guía, la 803, que la tenéis en la web del CCN, hace un matiz sobre precisamente los datos de carácter personal y dice que justo lo que está comentando César, esa justificación para que no sea alto y que sea medio, por ejemplo, la puedes basar en la evaluación de impacto que hagas a la privacidad, independientemente de que el dato por RGPD sea de nivel alto. Entonces, pero si a ti el análisis de riesgos en el impacto a las personas te sale medio o bajo, asumirlo mucho, podrías justificar esa bajada, pero como dices, Eso es raro. hay que ver el tratamiento concreto que se hace de esos datos y luego pues ver otra serie de factores que pueden influir, pues qué volumen se tiene de datos, exactamente qué información en concreto se tiene de cada persona, para ver si se puede justificar un nivel que no sea alto. Vale, Otra vamos con pregunta. más. Mira, en cuanto al segundo factor de autenticación, se ha hecho énfasis en el teletrabajo, pero en el NS, en categoría media, obliga a esta medida aunque no se disponga de esta modalidad de trabajo y se acceda a los sistemas solo desde la organización, ¿no? Bueno, en el nivel medio lo que te dice es que si estás o sea, dentro de instalaciones seguras, ¿vale? Si estás dentro de instalaciones seguras, o sea, en la red, digamos, de la empresa, porque estás físicamente en la oficina, no te obliga, porque en teoría, para llegar a acceder ahí ya has tenido una validación pues física, de acceso Sí. físico a las oficinas, incluso de poder pinchar tu equipo en la red, ¿no? Entonces lo pide cuando no estás en instalaciones seguras, que claro, puede ser tu casa, puede ser un hotel, una estación o, vamos, fuera de lo que son las instalaciones propias seguras de la compañía, de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, el ejemplo habitual es porque ahora el teletrabajo está muy extendido y la gente se conecta desde casa. Antes no ocurría esto o era más raro y entonces no había este problema. Que todo el mundo tuviese normalmente VPN, conexión por VPN, no lo tenía ni mucho menos todos los empleados. Como ahora
es más fácil que ocurra, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, poner ese doble factor a la VPN es lo que decimos, que si por ponerlo técnicamente no es el problema es el doble factor para la gente que no tenga otro dispositivo. Luego hay una pregunta de los componentes certificados también, que bueno, te la resumo. Dice que el tema de componentes certificados dejaría fuera a software libre o a software que no tenga detrás una empresa con interés en Claro, certificar. sí, así es. Incluso empresas grandes, o sea, y hay ejemplos que no están en el catálogo que dices, joder, ¿y esta empresa cómo no está en el catálogo? Bueno, es una empresa igual americana que en España vende poco y pues no se ha preocupado de pasar la auditoría para estar en el catálogo, pues eso también ocurre. Cada Sí, vez pero para eso menos, pero ocurre. claro. Entonces, claro, tenemos que ver si es software libre, tenemos que ver qué otras posibles certificaciones puede tener. Y aquí lo más usado es el Common Criteria, ¿vale? O sea, el Common Criteria nos puede valer. De hecho, Sí, de hecho, normalmente vale. es la segunda opción después del catálogo. Si no está en el catálogo, vamos a ver si tiene Common Criteria, que esto ya sí que es universal, vamos, que me da igual de dónde sea el origen del fabricante, quien lo haga, que además está bastante extendido, es conocido. Y si no, tampoco lo tiene, pues es lo que decía antes, de ver exactamente qué hace esto, qué medidas de seguridad se le pedirían en caso de certificarse para ver si las cumple o no y cómo podemos justificar que esto es válido o cumple al auditor porque, bueno, pues tiene todas las medidas de seguridad necesarias. Pero no siempre es fácil, sobre todo cuando es un producto que adquirimos y no sabemos cómo está hecho. Efectivamente. Mira, otra de productos certificados. Vamos un poquito más rápido. Dice, el fabricante que solo certifica uno de sus productos tiene otros que no lo están. ¿Estos productos no certificados se pueden utilizar? Bueno, creo que está respondido, pero bueno. Eso está fuera, sí. Eso ocurre sobre todo si son más antiguos, porque hay muchos fabricantes que empezaron a entrar en el catálogo desde cierto momento de tiempo, entonces no echaron para atrás en su producto. Dijeron, a partir de aquí los que sacamos, o sea, se certificaron el primero y a partir de entonces los que han sacado van, pero los anteriores no han ido para atrás. Aquí una de continuidad. Si no tenemos medios alternativos, ¿cuál sería el control compensatorio? En los componentes certificados, en los No, no. medios alternativos. Claro, ahí hay que ver para qué se utiliza esos activos que no se tienen. Entonces, bueno, depende de lo que sea, qué activo en concreto sea, hay que ver qué necesidad de disponibilidad se tiene, porque por ahí suele ser la justificación más habitual, porque claro, si la necesidad de disponibilidad para exactamente ese componente no es alta, igual por ahí lo podemos justificar que, oye, no lo tenemos alternativo, pero sí tenemos un plan de acción en el que haríamos esto, aunque se monte desde cero, pues no está alternativo, pero bueno, tenemos recursos, se tardaría mucho más, sí, pero los requisitos de disponibilidad nos lo permiten del servicio que sea. Claro, si tú tienes un requisito de disponibilidad que es muy alto y no tienes nada alternativo, o sea, tu Problema. problema no es el esquema nacional de seguridad, es la supervivencia de tu servicio. Vamos. Efectivamente. Es distinto. Sí, sí. Luego, aquí hay otra pregunta. Yo creo que con esto son ya casi 5. Yo creo que vamos a terminar aquí La última, y, vale. y O lo dejamos. terminamos ya, vale. Que son y Sí, 5, vale. sí, Sí, dice, no hay mira, que pasarse de la hora. nosotros y muchos de nuestros clientes usamos Global Suite como soporte para el NS. ¿Tenemos fecha tentativa para saber cuándo va a estar disponible la actualización del catálogo de compliance para poder abordarlo directamente con la herramienta? Buena Tenemos pregunta. tenemos fecha. Va a estar pronto, esta la respondo yo. Buena Va a pregunta. estar, estamos ya en la fase final. El otro día nos lo preguntaba un cliente. Estamos ya en la fase final de las últimas pruebas, los últimos ajustes y pronto, o sea, pronto puede ser probablemente mes que viene. Probablemente. Os lo comunicaremos, os lo informaremos y como siempre hacemos y os convocaremos para contaros las novedades, pero va a ser ya en un muy corto plazo de tiempo. Muy bien.
Muy bien, hay más preguntas, os las responderemos, pero son ya 5 y tampoco queremos pasarnos mucho más de la cuenta, ¿no? Os las responderemos por escrito. Y nada, yo creo que las claves han quedado claras, ¿no? Hay un tema importante que es el tema de las medidas compensatorias. Yo me he anotado como 3 cosas, ¿no? El tema que le dediquéis tiempo a ver las medidas compensatorias, sobre todo en primera instancia, ya cuando llevéis más tiempo, ¿no? Lógicamente, ya habría que ir tendiendo a no usar medidas compensatorias y no abusar de ellas, como dijo César. Tema plazos, ahí sí que de verdad, y a todo el mundo se lo estamos diciendo, planificar bien el calendario de certificación que tenéis y que no lleguéis a mayo de 2024 y os quedéis sin el certificado y os quedéis sin poder ir a concursos públicos y entonces empiezan los problemas. Parece muy lejano, mayo del 24, pero hay que organizarlo ya porque, como hemos dicho antes, no hay el pool de auditores no es muy grande en España, ¿eh? Entonces hay que organizarlo con tiempo. Y luego, bueno, dado que ha habido muchas preguntas del tema de componentes certificados, que sepáis que si sois clientes tenéis en la web del CCN el catálogo y que si sois proveedores y tenéis un producto a certificar, pues en la propia web del CCN también tenéis el procedimiento para certificar el producto. Entonces, eso que os quede, para que estéis tranquilos en ese sentido, ¿no? No sé, César, si añades algo más y si no, despedimos y damos las gracias a todos. Nada más. Hemos intentado, bueno, comentar algunos ejemplos, pero como hemos dicho, cada caso, cada organización es pues única, con sus problemas concretos y estaremos encantados de trabajar con vosotros para abordarlos y, en la medida de lo posible, que espero que sí, solucionarlos. Sí, seguro. Pues nada, muchas gracias, César. Muchas gracias a Muchas todos los que han gracias. asistido y bueno, ya sabéis, seguiremos en contacto. Que tengáis buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.